¿Qué tal, queridos amigos? Las turbulencias globales nos están alcanzando. La parodia montada para que el señor Trump mediáticamente tuviera un extraordinario eco que seguramente le alcanzará para ganar mañana en el famoso martes cactus, le llaman ahí, en donde se decide la candidatura tanto republicana como la candidatura demócrata. La demócrata es la que está haciendo agua porque el señor Joe Biden no acierta a convencer a nadie de que está en sus 5 sentidos. Más bien ya va como en 2 sentidos nada más. Y en caso del señor Trump, pues la herida en la oreja es tan espectacular que con eso le va a alcanzar para atraer a los indecisos. Y con eso seguramente se alzará triunfador, a pesar de que arrastra sentencias penales ya dictadas y que todavía falta por resolverse algunas otras controversias de carácter más grave, como por ejemplo lo que deviene del asalto al Capitolio hace 4 años, casi 4 años. Y esto pues está a la vista. Y mientras tanto, aquí en México, la pareja presidencial, digo, porque los dos se dicen presidentes, aunque Claudia Sheinbaum no sea todavía presidenta electa, esto lo reitero todos los días para que no nos confundamos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal no ha dictado la constancia de mayoría ni le ha otorgado el carácter de presidenta electa y por eso están furiosos. Además, porque faltan magistrados en el Tribunal del Poder Judicial Federal por capricho del Ejecutivo. Y ahora pues le sale mal el juego, van a decir que no tiene autoridad el tribunal porque lógicamente no están totalmente de rodillas ante el emperador, como yo le llaman algunos, López IV, el emperador. Yo le llamo simple y sencillamente mandante Pelabustán, que creo que se ajusta más a su mentalidad de pandillero y de ordenar cómo obtiene poder, más poder, cuando le faltan 2 meses y medio para dejar la presidencia de la República, sí o sí. Lo que está por ver es si a la señora Claudia Sheinbaum le va a alquilar el departamento de Palacio Nacional para su descanso, aunque le cobre la mitad de su pensión, que dice que va a ser aproximadamente de 80,000 pesos mensuales. Él sí va a obtener pensión, lo que tanto fustigó a sus predecesores con el tema de que les iba a quitar las pensiones. Él sí va a aceptar su pensión, porque además dice que no es algo que sea pues muy doloso para el presupuesto nacional. Pero de alguna manera tenemos que entender todos que el presidente López lo que menos quiere es retirar su mano del poder. Está empeñado en llevar ahí a la que fue su corcholata primero, su marioneta después y ahora su candidata vencedora a todas partes. Estuvo por Puebla y por Tlaxcala este fin de semana y es bastante ridículo ver cómo el acarreo, las torpezas exaltan una supuesta obra de la Cuarta Transformación que no se ha dado en los hechos. Esto es interesante. Muchos creen que lo que dice López es sencillamente la Biblia. No es así. Basta examinar, estudiar las circunstancias en las que se ha rodeado para darnos cuenta de que el único montaje que no se le ha ocurrido, quizá porque teme que no se les vaya a pasar la mano,
es el montaje como el que el señor Trump protagonizó hace unos días. El de su propio atentado, con los servicios de seguridad rebasados, con la camioneta yéndose lentamente del lugar de los hechos e incluso permitiendo que una pareja se aproximara por la parte de adelante de la camioneta. No sabemos si se subió a ella o a la que seguía, porque ya pues se hizo una caravana gigantesca, como si ya el señor Trump fuera el presidente de los Estados Unidos y es simplemente el candidato. Pero bueno, también aquí hemos sufrido en el 94 el asesinato de un candidato en Estados Unidos. Pues no ha habido la muerte de un presidente o de un candidato, pero sí ha habido atentados, magnicidios, por ejemplo, contra Bobby Kennedy, contra Martin Luther King, aparte, claro, del magnicidio contra el presidente Kennedy. Pero después de esto, solamente se había dado un atentado en 1981 contra Ronald Reagan, muy claro, porque Hinckley, el tirador, pues estaba a unos cuantos metros, casi fue un disparo a quemarropa, y ahí sí lo apresaron inmediatamente, a la salida de un hotel de Washington. Y luego, ese mismo año, casualmente, ese mismo año, fue cuando le dispararon a su santidad el Papa Juan Pablo II, que ya es San Juan Pablo II, y sufrió pues un martirio que se aduce era el secreto de Fátima, el tercero, el que no se había revelado. Eso es lo que dicen los creyentes. Pero también es cierto que desde entonces no se había dado en los Estados Unidos un incidente de esta gravedad. En México sí, porque en 1994 se asesinó al candidato Luis Donaldo Colosio por órdenes de elementos ligados a Carlos Salinas de Gortari. Esto lo sabemos perfectamente bien. Pero el daño mayor que se le ha hecho al país ha sido el que va siendo el legado del señor López IV en nuestro México. Las obras no funcionan, son sobras, no obras, sobras. Y lo peor del caso es que sigue repitiendo las mismas consignas sin cansancio. Es un hombre que derrota a sus opositores por cansancio. A mí ya me aburre, me estremece escuchar las mañaneras, porque esta es la indignación que siento ante las mentiras reiteradas y ante las calumnias dirigidas a quienes lo han cuestionado con pruebas, con audios, con videos, con grabaciones, con todo tipo de instrumentos para que se presentaran ante la opinión pública y se dieran cuenta de hasta qué nivel llegó la corrupción innata de la familia López Beltrán o López Obrador, porque también los hermanitos y los primos y todo esto están metidos en el saco de la mayor corrupción que hemos atestiguado los mexicanos en la ya larga historia de corruptelas de nuestro país. ¿Y qué es lo que sucede? Que les ha enseñado a los jóvenes sembrando futuro que el camino de la corrupción es el único indicado para lograr el fin de tener asegurado el futuro de cada uno de ellos. Como dijo la señora ministra Lenia Batres, de ignorancia supina, ahora hay que democratizar a la Suprema Corte de Justicia, pero dijo algo más. El Poder Judicial necesita controles democráticos. ¿Y quién es la persona que va a dictar cuáles son esos controles democráticos? ¿El sufragio universal? Sabemos bien que esto es una torpeza enorme, que viene incluida en la reforma judicial que va a presentar el señor López
apenas el Congreso nuevo, con la sobrerepresentación que ya conocemos de los partidos adherentes a Morena, tome su debida protesta el 1 de septiembre. Ese mes va a ser no el mes de la patria, sino el mes del peor saqueo político, social y económico de la historia de México. Y es esto en lo que algunos estamos empeñados en tratar de evitar con toda nuestra potencia. Pero si no salimos de nuestro cascarón, seremos simple y sencillamente unos pobres huevos revueltos. Lo siento, no me van a callar y lo digo con cero cobardía.